Padre Santo, te damos gracias por este precioso tiempo después de haber escuchado tu palabra en el culto, después de haber oído la importancia de la suficiencia de Cristo en la salvación y lo crucial que es esta enseñanza para nuestras vidas cristianas. Oramos también por los hermanos que llegan y que desde ya preparan sus corazones para el culto de adoración siguiente a esta escuela. Te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones con tu palabra y que nos sigas ayudando en el crecimiento de nuestra santificación. De verdad, Señor, queremos ser santos, queremos imitarte, queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Danos esa gracia, Señor. Danos esa conformarnos a tu imagen, a tu palabra y a los mandamientos de tu palabra. Danos esa gracia. Cuánto nos falta por obedecer y, como lo hemos aprendido, no para ser salvos, sino por gratitud. Cuánto nos falta por obedecer. Pero aquí estamos, Señor, amparados en tu gracia. Bendice esta clase, guíanos, Señor, y guía a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con nuestra doctrina bíblica de la santificación y quisiera hacer un breve resumen del esquema de nuestra serie hasta donde vamos al día de hoy. En la lección número 1, nosotros estuvimos viendo la importancia de la santificación. En la lección número 2, la definición de la santificación. En la lección número 3, la santificación inicial. Y esta vimos su base bíblica primeramente y luego su naturaleza. En la lección número 4, la santificación inicial, segunda parte, y estudiamos sus agentes y sus resultados. En la lección número 5 entramos al progreso gradual de la santificación, lo que técnicamente conocemos como santificación progresiva. En la lección número 6 vimos los agentes de la santificación, primera parte. Lección número 7, los agentes de la santificación, segunda parte. Lección número 8, la excesiva pecaminosidad del pecado. Y esa redundancia pues no es nuestra, ¿no? O sea, eso no lo inventamos nosotros, ni se lo inventó John Owen en su libro de la mortificación del pecado. Eso está en Romanos. Pablo es el que hace esa redundancia en Romanos capítulo 7. Él es el que redunda en esto, la excesiva pecaminosidad del pecado. En la lección número 9, sed santos porque yo soy santo. En la lección número 10, los medios corporativos de santificación, que fue un tema que iniciamos, pero luego lo pausamos para ver otro tema importante relacionado a la santificación corporativa. Lección número 11, ¿qué significa ser miembros de la iglesia? Primera parte. Y luego, ¿qué significa ser miembros de la iglesia? Segunda parte, en la lección número 12. Al explicar la importancia de la membresía en el marco de la santificación corporativa, entonces regresamos otra vez a los medios corporativos de la santificación. Y en la lección número 13, que fue la lección anterior, estudiamos creciendo en santificación como un cuerpo corporativamente. ¿Cuáles son los medios que el Señor nos ha dejado para ese crecimiento? En la lección número 14, creciendo en santificación como un cuerpo, segunda parte, que sería la clase de hoy. Hoy vamos a ahondar un poco más en esos medios corporativos. Y en la próxima clase terminaríamos este tema de creciendo en santificación como un cuerpo, tercera parte, lección 15, y en la lección 16, la sujeción a la supervisión pastoral, también como un medio que el Señor utiliza para santificar a su iglesia local. Entonces, bueno, entremos a la lección de hoy, la lección número 14, creciendo en santificación como un cuerpo, segunda parte. Recapitulemos un poco, vayamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, leamos el versículo 41 y versículo 42. Hechos capítulo 2,
versículos 41 y versículos 42. Dice Lucas: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados y luego se añadieron a esa iglesia local de Jerusalén como 3,000 personas. Recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron a esa iglesia local de Jerusalén. Luego, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que veíamos en la clase anterior con nuestro hermano Elkin, exponernos regularmente a la predicación de las Escrituras. El Señor lo utiliza para santificarnos como iglesia, exponernos regularmente, no es de vez en cuando, regularmente a la predicación de las Escrituras. Lucas lo dice aquí, perseverar en la doctrina, o sea que perseverar en la doctrina no solamente es para el que enseña la doctrina, sino para quien la escucha también. Persevera el maestro, pero también debe perseverar el oyente. Ambos perseveran en la doctrina, el que enseña, el que expone y el que se expone a esa exposición de la palabra. Ambos perseveran en la doctrina. Sigue diciendo Lucas: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y este texto básicamente nos enseña 4 cosas importantes que el Señor utiliza para vuestra santificación de manera corporativa: exponernos regularmente a la predicación de las Escrituras, perseverar en la comunión unos con otros, y ahí nos vamos a enfocar en la clase de esta mañana, participar en la cena del Señor y orar unos por otros. Así que cada una de estas cosas, de estos elementos fundamentales que el Señor usa para vuestra santificación, las vamos a ir viendo progresivamente. Así que hoy vamos a enfatizar la comunión, ahí nos vamos a quedar en la clase de hoy. La comunión en la santificación de la iglesia. Si es importante exponernos regularmente a la predicación de la palabra para ser santos, es importante fortalecer nuestra comunión los unos con los otros. Y ahí hay una relación muy estrecha entre la comunión y la santificación. A través de la comunión unos con otros, crecemos como iglesia en santificación. De allí que el creyente, y esta sería una presuposición, de ahí que el creyente que vive en individualismo su fe, pues no crece en santificación. ¿Por qué? Porque el Señor utiliza la comunión para crecer en santificación. O sea que el individualismo, a pesar de que somos individuos, pero no debemos ser individualistas en nuestra vida cristiana, no es bueno, no es bueno. Y es por eso que desde el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor llamó a personas para conformar pueblo. ¿Notan eso? Llamó personas para conformar pueblo. Y de ahí vemos los pactos que administran el reino de Dios. Trabajan con pueblos, Y vemos el pacto sinaítico en el reino nacional de Israel, era el pueblo de Israel. Y ahora el nuevo pacto que trabaja con la iglesia, que es el pueblo de Dios, judíos y gentiles, que depositan su fe en la persona de Cristo. Pueblo. ¿Qué es la iglesia? Es el pueblo de Dios. Así que siempre el lenguaje de las Escrituras, en términos de redención, es un lenguaje corporativo. Crecemos en comunión, crecemos entonces en santificación. Y vamos a ver 4 cosas importantes. La primera, debemos soportar las flaquezas de los más débiles. Romanos capítulo 15, versículo 1. Estos 4 cosas o elementos que constituyen nuestra clase están relacionadas a la comunión cristiana. Y ahora les voy a explicar por qué razón. Romanos 15, 1. Dice Pablo: así que, y está concluyendo toda la argumentación que él viene dando acerca de los débiles en la fe y acerca de los fuertes en la fe. Ese así que es una conclusión de lo anterior. Así que los que somos fuertes
debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, cuando usted lee un pasaje como este y lee la palabra soportar, inmediatamente usted lo entiende desde un sentido negativo. Es decir, soportar al hermano es resistir al hermano. Pues me tocó aguantármelo, ¿verdad? Ya es resignarme a aguantarme al hermano. Es lo que significa la palabra soportar al hermano. Sin embargo, no es así. Porque la palabra griega que se utiliza aquí y que la Biblia, o que se traduce en nuestra Biblia como soportar, no se da en un aspecto negativo, sino en un aspecto positivo. Soportar aquí las flaquezas de los débiles no es resistir las flaquezas de los débiles, no, es ayudar al débil en sus flaquezas. O sea, la palabra soportar no es resistir, sino que es echarme al hombro la flaqueza de mi hermano y soportar esa flaqueza con él, o sea, al lado del hermano, al lado de él, cargarla con él. Es como si los dos hiciéramos la misma fuerza y yo le ayudo a mi hermano más débil a llevar su debilidad. O sea, yo le ayudo, camino con él. Eso significa soportar. Estamos ahí claros, ¿verdad? No es resistirle, no es aguantarse, no. Tomar su flaqueza, cargarla con él, caminar con él, soportarla con él. Eso es lo que significa aquí esa palabra. Entonces Pablo dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, vamos a echarlas al hombro y no agradarnos a nosotros mismos. Se pierde todo egoísmo, todo individualismo. No agradarnos a nosotros mismos. O sea, lo contrario de no soportar es caminar solo. O sea, es ver a mi hermano en su debilidad y dejarlo solo y caminar yo solo. Pero no, soportar es tomar su flaqueza y caminar con él. Pastor, pero para poder soportar las debilidades de mi hermano yo tengo que conocerlas. Claro, yo las tengo que conocer. El hermano debe expresarlas, debe manifestarlas. Por supuesto, se tienen que reflejar, claro, pero si yo me quedo en la casa, si me congrego en la casa, ¿qué debilidades voy a soportar? ¿Las debilidades de quién? Es en el diario, es en la comunión, es en la comunicación, es en el trato, es en el conocimiento de la otra persona, que conozco sus debilidades y las soporto con él. De ahí la importancia de la comunión. La comunión me ayuda a crecer en santificación porque la comunión me obliga, me exige a llevar las cargas de mis hermanos más débiles y caminar con él. El individualismo no, porque el individualismo con el tiempo enfría mi corazón, lo enfría con el tiempo. Y una vez tenga el corazón frío, ya no me va a preocupar las debilidades de mi hermano. Solo me enfoco en las mías. Y es lo que dice Pablo, y no agradarnos a nosotros mismos, no debemos ser egoístas. Así que soporto porque tengo comunión con mi hermano, por eso soporto. La comunión me hace soportar, y cuando eso ocurre, el Señor entonces nos dice: crezco en santificación, porque estoy olvidándome de mí y estoy pensando en mi hermano. Entonces crezco en santificación. Número 2, el proceso de santificación exige tratar con nuestro pecado remanente. Miren qué interesante. Y usted dirá: pastor, ¿pero qué tiene que ver tratar con mi pecado remanente y la comunión? ¿Qué tiene que ver? Mucho. ¿Sabe por qué? Porque ese pecado remanente, cuando yo tengo comunión con la iglesia, se empieza a ver. Se empieza a ver, empieza a florecer entre los hermanos. Cuando yo empiezo a crecer en comunión con mis hermanos, empiezo a tratar, ellos tratan conmigo, me aprenden a escuchar, ellos identifican cómo hablo, cómo pienso, cómo expreso las cosas, cómo actúo. ¿Qué va a pasar? Se van a dar cuenta de mi pecado remanente, es lo que va a pasar automáticamente. Por eso tratar de vivir en una burbuja es como un paraíso, es como una utopía, ¿no?
donde nadie va a ver o va a identificar mis pecados ni se va a dar cuenta de mi pecado remanente. Es una utopía, es un sueño, pero no es real. O sea, la realidad de la vida cristiana es que a mayor comunión con mis hermanos, ellos van a conocer mis debilidades, ellos van a conocer mi pecado, se van a dar cuenta cómo hablo, cómo me expreso, cómo pienso, cómo actúo en diversas situaciones. Y eso es bueno, porque si ellos ven mi pecado, entonces el Señor les manda a que me amonesten, y cuando me amonestan, crezco en santificación. Vivir en una burbuja es pretender ser intocables. Nadie me puede decir nada. Pero miremos los textos. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Le escribe a la iglesia, que no haya en ninguno de vosotros. ¿Y quiénes son esos vosotros? La iglesia, hermanos. Que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues conociéndonos, teniendo comunión, es que nos damos cuenta de los pecados de nuestros hermanos. ¿Qué debemos hacer? Antes exhortaos, subraye esa palabra, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que el autor a la carta a los Hebreos dice es: una vez se ha identificado mi pecado, el Señor le manda a ese hermano que identificó mi pecado a que me exhorte. Si me exhorta, crezco en santidad. El temor a ser exhortados no es otra cosa que orgullo en el corazón. Eso es. El temor a ser exhortados, el temor a ser amonestados, es orgullo en el corazón. Es eso, básicamente. Y esa palabra exhortados ahí, siempre lo explico, no podemos reducirla a un regaño. No es simplemente un regaño o un grito o algo así. Esa palabra exhortados es una palabra de ánimo. Pero ¿cuándo le doy una palabra de ánimo? ¿A qué persona? A una persona que considero que la necesita. ¿Y por qué la necesita? Por su pecado, por su frialdad, por su desánimo. Eso es exhortar. Si una persona ve un pecado en esa persona, ese pecado detiene su caminar cristiano. ¿Qué debo de hacer? Darle una palabra de ánimo para que corrija ese proceder y avance. Eso es lo que significa exhortaos. O sea, nunca la exhortación tiene el propósito de estancar a nadie, nunca. Y es más, el proceso disciplinario que vive un creyente, donde se le dice: venga, hágame un favor, a partir de ahora quédese quietico, no va a servir más, no va a tomar la cena, quédese sentadito, esperemos, sigamos este proceso. Mucha gente ve eso como que se estancó el hermano, o sea, detuvo el hermano su proceder o su caminar. No es así, porque la disciplina conlleva exhortación. ¿Qué significa? Puede que en un área de servicio no se vea al hermano servir, puede que su servicio se detenga, pero no su santidad. Lo ven ahí sentadito, pero está creciendo en santificación, está creciendo, está en un proceso de disciplina, pero está creciendo en santificación, está avanzando. Pues miren, son dos cosas diferentes. Así que la exhortación nunca estanca, al contrario, anima al pecador a corregir su camino y avanzar. Así sea ese avanzar, cueste lo que le cueste, pero eso es santificación. Y miren lo que dice Gálatas 6, 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esto le habla a los hermanos, cualquier hermano puede ser sorprendido en alguna falta, cualquiera. Hoy es un hermano, quizá mañana seré yo, usted. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahí está. Y esa palabra restauradle es una palabra muy parecida a exhortadle, muy parecida. Porque la restauración es dolorosa, pero hace avanzar. La exhortación molesta, pero hace avanzar. O sea, nunca el propósito de la exhortación
o de la restauración es retroceder, nunca, siempre es avanzar, aunque el camino sea doloroso y molesto, pero siempre es avanzar. Y se debe restaurar con espíritu de mansedumbre, o sea que no se puede hacer de cualquier manera, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Miren la humildad, como yo debo restaurar a un hermano que ha pecado. O sea, yo debo restaurar a un hermano que ha pecado con la idea de que yo puedo estar ahí en su lugar y de que la persona a la cual están exhortando, restaurando, pueda ser yo. Esa es la manera como yo debo restaurar a un hermano, pensando que yo hubiese podido estar ahí en sus zapatos y que si me descuido puedo estar ahí en cualquier momento. Esa es la forma de hacerlo. Nunca pensando en restaurar a la otra persona creyéndose yo mejor que él, es decir, por mis méritos yo no estoy en tu lugar, o por mis méritos yo no cometí esa falta, porque sería un proceso de restauración orgulloso. Y no es la idea, mis hermanos, no es la idea. Nunca al soldado que cae se le pisotea. Al soldado que cae se le ayuda a levantar, se le ayuda a levantar. Y el que le da la mano al soldado que cae es consciente que es un soldado como él y que hoy da la mano y mañana me la pueden dar a mí. Es la realidad del cristianismo, mis hermanos. Esa es la realidad. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esta definición, Romanos 15, soportar a los débiles, soportar y cumplir así la ley de Cristo. Pero nada de esto sería posible si no tenemos comunión. Así que la comunión nos exige soportar nuestras cargas, llevar las cargas de los más débiles. Eso nos exige la comunión y una vez somos santificados. Pero también la comunión nos exige tratar con nuestro pecado remanente. Para eso se debe descubrir o manifestar a través de la comunión nos santifica. Y en tercer lugar, debemos desarrollar en nuestras vidas las virtudes de la vida cristiana. Romanos 15, 14. Las virtudes de la vida cristiana. Y aquí hay una pregunta interesante y es, ¿cómo vamos a desarrollar esas virtudes de la vida cristiana si no tenemos vida cristiana? O sea, la vida cristiana es una vida integral. Parte de nosotros como individuos hacia una comunidad. Esa es la vida cristiana. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en virtudes cristianas en nuestra vida cristiana si no tenemos comunión con cristianos? Es allí, en esos momentos de comunión, que se nos exige mostrar esas virtudes de la vida cristiana. Mire lo que dice Pablo en Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Estáis llenos de bondad. ¿Y cómo lo sabe Pablo? Es porque Pablo ha sido testigo de eso. La iglesia de Roma ha sido testiga de eso, de la bondad de los hermanos. Llenos de todo conocimiento. ¿Cómo lo sabe Pablo? La iglesia ha sido testiga de eso, de que ellos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vean ustedes. ¿Notan cómo hay una tensión en la comunión? Hay una tensión. O sea, si yo quiero tener comunión con los hermanos, debo estar dispuesto a soportar sus debilidades, a tratar con mi pecado remanente y vea, a mostrar virtudes cristianas como la bondad y el conocimiento. Mis hermanos, la comunión cristiana siempre es comunión santificante. Siempre. O sea, si yo estoy pensando en crecer en comunión cristiana con la idea de un club social o con la idea de, no sé, una asociación o una agrupación, estoy equivocado. O sea, siempre que yo pienso en comunión, tengo que pensar en debilidad, soportar, cargar, ser exhortado, ser amonestado, amonestar, mostrar bondad,
conocimiento, misericordia. Eso es comunión cristiana. Así que, bueno, la idea de la comunión no santificante se hizo muy popular en el siglo XX, muy popular, donde muchas iglesias cambiaron la centralidad de sus cultos por las reuniones, lo que se conoce como ágapes o reuniones de fraternidad. Muchas iglesias se volvieron activistas, confundiendo la actividad con la comunión. Hacían su actividad y solamente estaban con el hermano en la actividad, pero perdieron el norte en cuanto a la verdadera definición de lo que es comunión cristiana. O sea, la comunión cristiana se vive en congregación, como iglesia local, y es para toda la vida, no es por momentos. ¿Por qué? Porque usted se muere y ¿a quién se va a encontrar en el cielo? Al hermano con el cual, ¿cierto?, tuvo esa tensión. Cristo viene por segunda vez, nos glorifica, vamos a entrar al cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y con quiénes vamos a estar? Con los hermanos, con los que no siempre, ¿cierto?, tuvimos buenos lazos de amistad, con los que a veces nos entrenamos en el perdón, en el perdonar, en el soportar, en el tener bondad, conocimiento, paciencia, misericordia. Con ellos vamos a estar para siempre. Así que, mis hermanos, las virtudes cristianas como la bondad y el conocimiento que sirven para amonestar se llevan a cabo en el contexto de la comunión cristiana. Pues son esa comunión la que me exige a mí ser bondadoso y estar lleno de todo conocimiento. Así que la comunión en la santificación es clave porque nos permite desarrollar en nuestras vidas las virtudes de la vida cristiana. Y 4, debemos ver a Cristo en la vida de nuestros hermanos. Esto es clave. Cuando nosotros tenemos comunión los unos con los otros, ¿qué es? Es crecer en el carácter de Cristo. Yo veo a Cristo en mi hermano y mi hermano debe ver a Cristo en mí. Mire lo que dice Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pastor, yo tengo que imitar a Cristo. Eso suena muy bonito. La Biblia lo dice, pero suena muy bonito. Tengo que imitar a Cristo, pastor. Es a Él el que hay que imitar. Bueno, ¿cómo lo haces? Esa es la pregunta que yo le hago. Y estoy utilizando pronombre interrogativo que exige método. ¿Cómo? ¿Cómo imitas a Cristo? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces cuando estás exigido, te sientes exigido a pedir perdón? Lo haces cuando estás exigido a perdonar, cuando estás siendo exigido a ser bondadoso, misericordioso, paciente, a llevar las cargas del otro. Ahí lo haces, ahí estás imitando a Cristo. Es un cómo lo haces. Ahí estás imitando a Cristo. Y cuando tú haces eso, otros hermanos te ven, o sea, ven tu ejemplo. Y cuando otros hermanos ven ese ejemplo, ¿a quiénes ven ellos en ti? A Cristo. A Cristo. Es así. Y muchos de ellos van a decir, en esta hermana o en este hermano está el carácter de Cristo. Y no solo lo van a ver, lo van a querer imitar. Los pastores no solamente somos el ejemplo en la iglesia local, somos los que las personas deberían imitar a los pastores. Pues digamos que dentro de la lógica del ministerio es así, pero no exclusivamente. Ese es un llamado para todos los cristianos, ser ejemplo, todos los cristianos. Y cualquier creyente nuevo que llegue a nuestra iglesia local, pues quiera imitar
quiera imitar el carácter de Cristo que ha sido formado en ti. Y eso se da, mis hermanos, en comunidad, en comunión. Así que ser imitadores de mí, porque me ven, porque tenemos comunión, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que vimos 4 cosas fundamentales que nos permiten crecer en comunión, y si crecemos en comunión, crecemos en santificación. Soportamos nuestras cargas, los más débiles, tratamos, ¿verdad?, con nuestro pecado remanente, porque se ve, desarrollamos virtudes cristianas que se deben aplicar en nuestra comunión, y otros verán a Cristo en nosotros, seremos ejemplo. Debemos ver a Cristo en la vida de otros, y otros lo verán en nuestras propias vidas. Para eso necesitamos comunión, y la comunión nos santifica. ¿Qué aprendemos? Número 1. El creyente que vive en aislamiento será constantemente engañado en lo que respecta al verdadero estado de su vida espiritual. Vuelvo y leo esto. El creyente que vive en aislamiento será constantemente engañado en lo que respecta al verdadero estado de su vida espiritual. ¿Por qué? ¿Está cómodo? Porque no se ve obligado a tratar con otros. Y que en ese trato con otros se van a ver reflejadas mis debilidades y mis pecados. Entonces voy a vivir engañado. Realmente me voy a creer muy santo, y eso le pasa a uno cuando está soltero y después se casa. Es así. La santidad que viví en mi soltería se vio retada cuando me casé. Mucho. Porque tengo que aprender a vivir en comunidad con otra persona. Y eso es un desafío en mi santificación. Y el Señor lo usó para mi santificación, y lo usa y lo seguirá usando hasta la muerte. Ahora pensemos nosotros, nuestra iglesia local está compuesta de familias y está compuesta de hermanos solteros. ¿No cree usted, amado hermano o hermana, que necesita la vida en comunidad entonces para ser santificado? Por supuesto que todos la necesitamos, si no viviremos engañados. Segundo, el creyente que vive en aislamiento será empujado de tal modo al egoísmo que hasta su vida cristiana la vivirá egoístamente. Claro, con el tiempo él solo piensa en él, no estará pensando en los demás. Con el tiempo son sus necesidades, es su condición, es su vida, pero no la de los demás. Y eso es pensar con individualismo, será egoísta, y el Señor no nos manda esto. Y 3, cualquier tipo de vida comunitaria cristiana, aparte de la que ocurre en el contexto de la vida de la iglesia local, es peligrosa y dañina. Y es por esta razón que nosotros creemos en nuestra iglesia local que el lugar más importante donde todos los creyentes nos reunimos a fortalecer los lazos de nuestra comunión es en el culto de adoración. Ese es el lugar. No creemos en cultos de jóvenes, no, porque es que al joven le falta el anciano para ser formado. Al joven le falta relacionarse con el anciano de la iglesia para terminar de ser formado. A los ancianos les falta relacionarse con los jóvenes. Los niños deben relacionarse con los ancianos y con los adultos, con los jóvenes. Los adultos debemos relacionarnos con los niños. Es integral, y en toda esa comunión somos formados. Es muy diferente si se hace una reunión de jóvenes o lo que sea de mujeres con un propósito específico, pero en ningún momento esa reunión ni será un culto de adoración, ni reemplazará un culto de adoración, ni reemplazará la comunión que se da en un culto de adoración, en ningún momento. Y cuando Juan escribe su carta, les escribe a ustedes padres, les escribe a ustedes hijitos. ¿A quiénes les escribe Juan? A toda la iglesia. Entonces, aquí también hay que tener un equilibrio. La vida comunitaria cristiana
aparte de la que ocurre en el contexto de la vida de la iglesia local, puede llegar a ser peligrosa y dañina. Y hay que tener un equilibrio, hay que analizar muy bien las cosas y dejarnos guiar por la palabra del Señor. Demos gracias. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por este tiempo y recordarnos la necesidad de vivir en comunión para nuestra santificación. Nos vemos exigidos en muchas cosas, desafiados a practicar muchas cosas, pero esto es bueno. Esto es bueno. Sabemos, Señor, que quizá el camino sea doloroso, a veces molesto, pero finalmente bueno. Gracias por santificarnos en medio de la comunión como hermanos. Fortalece nuestra comunión y fortalece nuestra santificación. En el nombre de Jesús. Amén.